El libro de Eclesiastés fue escrito por este hombre considerado el hombre o uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra, el rey Salomón. ¿Y por qué fue tan sabio? Porque Dios, ¿cierto?, le dio sabiduría, él la pidió y Dios le dio sabiduría, ¿cierto? Pídeme lo que tú quieras. Y viene Salomón y dice: Señor, dame sabiduría para guiar este pueblo. Y como Dios es un Dios que da lo que pedimos, Dios le dio sabiduría a Salomón, ¿ya? Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos ayude a nosotros para pedir bien, ¿ya? Y para pedir lo correcto, pedir sabiduría. La sabiduría es necesaria para la vida. Para poder ser un buen esposo, yo necesito ser sabio. Para ser un buen padre, yo necesito ser sabio. Para ser un buen, qué sé yo, amigo, un buen trabajador, un buen vecino, yo necesito ser sabio. Y usted también, ¿o no? Así que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Y Salomón, ¿cierto?, dentro de su sabiduría, él escribe estos proverbios, él escribe, ¿cierto?, estas enseñanzas. Y llegamos al final de este libro de Eclesiastés. Como siempre, ¿cierto?, nosotros sabemos cualquier trabajo, ¿cierto?, sobre todo los estudiantes, cualquier trabajo de investigación, cualquier tesis que alguien pueda hacer ya en la educación superior, en la educación media, ¿cierto? Todo tiene al final una conclusión, ¿ya? Donde se resume todo lo que a lo mejor averiguó, lo que investigó durante todo su trabajo. Y aquí ahora Salomón está hablando de todo el resumen de su vida, ¿ya? De lo que puede haber sido, ¿cierto?, lo que él entendió, de todo lo que Dios le mostró, de todo lo que Dios le dio, de toda su experiencia vivida. Salomón escribe ahora esta conclusión o este resumen y empieza con palabras tan sencillas y tan simples, ¿cierto?, diciendo: acuérdate. Que Dios nos ayude. Porque una de las falencias que el hombre tiene es que es olvidadizo. El hombre olvida, ¿cierto? El hombre pasa el tiempo y se olvida, ¿ya? Antes quiero hacer, a mí ya se me había olvidado algo, por eso yo no me acuerdo. Dios bendiga a todos mis hermanos que también ven estas predicaciones de otros lugares, ¿ya? Y estos días alguien me escribía, ¿cierto? Un hermano amigo me decía: mi pastor no sabe que estoy escuchando aquí la predicación y reconozco, porque al final uno se deja llevar por la emoción. Y me decía: pero ¿sabe? Tengo una duda. Usted habló de Abraham el domingo pasado como que era posterior a Noé, o sea, como que era anterior a Noé. Y claro, la verdad es que no es posterior a Noé, o sea, no es anterior. Abraham es posterior, es post-diluviano, ¿ya? O sea, estuvo después del diluvio. Una de las cosas que quería comentar era que, claro, que antes del diluvio la gente vivía muchos años y después se empieza a deteriorar la vida del hombre y ya no vive tantos años como vivían antes del diluvio. Pero ahí había alguien atento, así que gracias a ese hermano, y si va a escuchar esta predicación, también Dios le bendiga a él, que va a estar ahí conectado seguramente. Entonces, ¿cierto?, el predicador parte diciéndonos esto: acuérdate, ¿ya? Que Dios nos ayude a nosotros. Porque una de las falencias nuestras es eso, es olvidarnos. Y a veces nos olvidamos de lo más importante, que es Dios, ¿ya? Nos olvidamos de Dios porque estamos tan envueltos en el día a día, estamos tan envueltos en las cosas humanas. Y yo sé que algunos están aquí pensando: ¿y cómo mañana en el trabajo? ¿Y cómo allí? Oh, tengo que ir al doctor. Oh, esta semana no se me tiene que olvidar esto. Y queremos que no se nos olviden muchas cosas, pero se nos olvida lo más importante. ¿Y sabe que lo más importante? Es que usted se olvida muchas veces de Dios. Es que yo a veces me olvido de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre de esto, ¿cierto? Por eso este hombre tan sabio concluye, ¿cierto?, termina esta ¿cierto?, exposición diciendo: acuérdate. Que Dios nos bendiga. ¿Usted puede recordar todo lo que Dios ha hecho por usted? Sabe que yo no puedo recordar de todo, porque han sido tantas las misericordias que Dios ha tenido conmigo. No sé con usted, pero conmigo Dios ha tenido tanta misericordia. Desde el día a lo mejor hasta cuando nací, ¿cierto? Les comentaba tiempo atrás, yo tuve un hermano que falleció al momento de nacer, vivíamos en el campo, en esos años costaba movilizarse para el hospital, ¿cierto? Y mi mamá empezó con sus problemas de parto, ya con su trabajo de parto, y resulta que no hubo cómo llevarla al hospital. Y cuando ya la llevaron, mi hermano que falleció, que iba a ser 3 años menor, yo me recuerdo como niño, así tengo como un recuerdo muy divagante, ¿cierto? Mi hermano nació ahogado
ya con el líquido amniótico y no alcanzó a nacer. ¿Se fija? Esa fue, ¿cierto?, la suerte que él corrió. Algún día lo voy a conocer en el reino de los cielos. Pero a lo mejor esa misma suerte podía haber corrido yo. Porque incluso yo era mayor que él, había nacido 3 años, mi mamá iba a estar 3 años antes embarazada que yo, ¿cierto? O sea que yo era el primero y podía haber corrido yo la misma suerte. ¿Se fija? Y cuando viene años atrás o tiempo atrás vino Mercedes Oriente y un hermano, ¿se acuerdan acá el hermano Pedro Gómez, ¿cierto? Que un hermano cieguito que se congrega allá. Él cuenta cuando mi papá en ese tiempo le dice, oye, ¿sabe qué? La Verónica va a tener al bebé, le dijo, y yo te, gracias hermano, y yo te pido que ande a avisar a los carabineros para que vengan y manden la ambulancia. O sea, hasta en esas cosas la misericordia del Señor está extendida al favor de nosotros. Cuando todavía ni siquiera hemos visto la luz de la vida, pero ahí ya la misericordia del Señor está con ese bebé. Que por ejemplo tenemos ahí una hermana que está con su bebé, ahí mi hermana Evelyn, ahí la misericordia de Dios está con ese bebé. Cuando nace, ahí está la misericordia con el bebé. Cuando ya son niños, ahí está la misericordia con estos niños. ¿Y qué decir cuando somos adultos? Cuando ya conocemos a Dios y podemos pedirle, o cuando podemos clamar, le decimos, Señor, ayúdame en esto, por favor, Señor. ¿Acaso Dios no se ha acordado de usted? ¿Acaso Dios no le ha ayudado? Entonces, acuérdese de eso. Acuérdese de la misericordia del Señor. Como dice el Salmo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que Dios nos guarde. Entonces, cuando nosotros recordamos todo esto, cambia nuestra forma. Cambia nuestra forma de contemplar las cosas, de contemplar la vida. Porque cuando usted entiende que Dios ha sido bueno, usted no se puede quedar callado. Usted tiene que estar en una actitud de agradecimiento. ¿A cuánto Dios ha librado de la muerte? A ver acá. Mire, entonces usted tiene que estar con su boquita abierta, dando gracias y gloria al Señor, porque Dios lo ha librado de la muerte. ¿A cuánto Dios le ha provisto sobre su mesa? Gloria a Dios, a mí también. Entonces no tengo que callar y decir, gracias Señor por tu misericordia. Que Dios nos guarde. ¿A cuánto Dios nos ha sacado de la pobreza, de la miseria? Y hoy día Dios nos provee ropita, nos provee calzado. Entonces seamos como el proverbio, como dice acá, cierto Salomón, acuérdate. ¿Y acuérdate de qué? Acuérdate de tu Creador. Que Dios nos ayude. Estamos tan en una banalidad, pensando, recordando en el día de mañana, en lo que vamos a hacer ahora, en lo que vamos a comer. Algunos dicen, ¿y qué voy a comer? ¿Y qué voy a tomar de once? Eso es secundario. Acuérdate de tu Creador mejor. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Porque sabe que si tu mente está envuelta y está pensando siempre en el Dios eterno, en tu Creador, en aquel que te da la vida, acuérdate de Él, porque Él será contigo el día de mañana, el día de la dificultad, el día de la enfermedad, el día de la necesidad. Tu Creador va a ser contigo. Acuérdate de Él, acuérdate de tu Creador. Y aquí hablan los jóvenes. Que Dios nos ayude. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cierto? Pero al decir jóvenes, también nosotros hemos sido jóvenes. Entonces también a nosotros nos ha tocado esto. ¿Cierto? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Y yo copié otra versión de la Biblia, ¿cierto? Una Biblia más antigua. Y mire lo que dice: alégrate, joven, en tu juventud. No tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Entonces, me parece que el mismo versículo, el versículo de más arriba, ¿cierto? El número 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Ese es el 9 del 11. Y dice: y anda en los caminos de tu corazón y en vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Que Dios nos ayude. Entonces, en la juventud nosotros a veces cometemos el error de enfocarnos en las cosas de la vida.
en las cosas, ¿cierto? De lo que yo soy joven, que yo tengo mucho por delante, mucho que vivir, mucho que aprender. Algunos pueden decir, voy a llegar al Evangelio cuando esté afligido, cuando esté enfermo, cuando ya no tenga nada que conocer en el mundo, ahí me voy a acercar. Pero hoy día no, tengo que vivir la vida. Ese es el error más grave que alguien pueda cometer, porque ¿sabe qué? Donde se vive mejor la vida es en el Evangelio, sirviendo al Señor. ¿Nos dice amén usted? ¿O usted está triste? Váyase de aquí entonces. Pero si usted está aquí, ¿cierto? No está contento con Dios, ahí están las puertas abiertas. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos agradecidos porque Dios nos ha guardado desde nuestra juventud, y los mejores días de la vida se lo dice a alguien que entregó su vida a los 16 años. A los 16 años el Señor apareció a mi encuentro, y puedo decir totalmente con plena seguridad, los mejores días se viven sirviendo al Señor. Así es. Lo mejor de la vida uno lo pasa sirviendo al Señor. Dios guarda al niño, Dios guarda al joven, y cuando va pasando los años, ya somos adultos, Dios nos sigue guardando. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para entender, como dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Porque a veces estamos aquí y el joven, sobre todo, le atraen las luces de colores de afuera. Le atrae lo que el mundo le ofrece. Mira, pero si andan todos en la fiesta. Mira, pero mira cómo lo están pasando. Y tú estás acá, ¿cierto? Cuando podría estar allá disfrutando la vida. ¿Sabe qué? Allá es una entretención temporal. El diablo entretiene, envuelve a la juventud. Pero ¿sabe que su final es final de muerte? Es final de destrucción. Hoy día mismo, ¿cuántas jovencitas, a lo mejor señoritas, que salieron de su casa, están terminando violadas? Están terminando incluso en un cajón muerto. Pero aquí, ¿cuántas de las señoritas que hay acá están contentas, están sanitas, están alabando al Señor? No hay peligro, porque se acostaron en su pieza, en su habitación, y hoy día despertaron y vieron la misericordia del Señor. Acuérdate, joven, de tu juventud. ¿Cuántos jóvenes a lo mejor hoy día están allá, todavía no han llegado a su casa, drogados? A lo mejor los robaron, a lo mejor les pegaron, los golpearon. Pero tú, joven, estás aquí, sanito, tranquilo, alabando al Señor. Acuérdate de tu Creador. Que Dios nos ayude, porque muchas veces no valoramos lo que Dios hace por nosotros. En una oportunidad había una hija de un pastor que se le había dado un trabajo acerca de la sexualidad. Hoy día está muy de moda, ¿cierto?, el trabajar estos temas de sexualidad en los colegios, en la educación. Y esta niña estaba en la enseñanza media y se le daba la oportunidad de que por qué había, ¿cierto?, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó cuando yo presento una postura y el otro la defiende o la contrapone. Un debate, gracias, mi hermano. Entonces había un debate sobre el tema de la sexualidad juvenil, ¿ya? Y ella, como hija de pastor, justo llega un pastor amigo y era joven y dice, ¿sabe qué, pastor? Le quiero pedir un consejo. Dígame, me dijo, ¿qué le pasó? Es que, ¿sabe? Tengo este debate, ahí voy a debatir contra 3 compañeras, ¿cierto?, que de el tema de la sexualidad juvenil y qué sé yo, y ahí, ¿cuál va a ser tu postura? Que no hay que tener sexo en la juventud. Bien, porque eso dice la palabra del Señor, ¿cierto? Pero la otra no, pues la otra iban a debatirle, ¿cierto?, que sí podían, tenían que cuidarse, tenían que usar el famoso, ¿cierto?, lo que el mundo enseña, los anticonceptivos y todas esas cosas. Le dijo este pastor joven, le dijo, hermana, tanto usted defienda lo que Dios le ha enseñado y póngase en esa postura y Dios va a hacer por usted. Llega el momento del debate, ¿cierto? Y comienzan estas otras niñas, qué sé yo, con el uso de los anticonceptivos y todo ese tema, ¿cierto?, que todos saben. Y le toca a ella, ¿cierto?, debatir contrario a lo que ella estaba. Y ella era sola y durante todo el curso. Y ella empieza y dice, ¿saben qué? Lo primero que hay que entender, ¿cierto?, que la sexualidad es un regalo dado por Dios. La sexualidad es algo natural, pero hay que hacerlo en los parámetros que Dios establece. Y los parámetros que Dios establece es que la sexualidad se debe dar en el matrimonio, comienza ella. Y esto, aunque ustedes lo tomen como algo obsoleto, como algo pasado de moda, pero es así porque Dios es el Dios de todos los tiempos. Es el Dios de la antigüedad, le dijo ella, es el Dios de hoy y también es el Dios del futuro, le dijo ella.
¿Y saben qué? Y les traigo este estudio, le dijo que en gran cantidad, un porcentaje, empieza a mostrarle un PowerPoint, ¿cierto? Y le empieza a mostrar ella la cantidad o el porcentaje de cáncer, en el caso de las mujeres, el cáncer uterino. Y comienza ella y les dice, miren, este es el porcentaje de cáncer uterino que hoy día hay en Chile. Y comienza a mostrarle, qué sé yo, un porcentaje. ¿Y sabe de dónde viene esto? Porque hay una sexualidad temprana en las mujeres. Porque si esto lo vemos en los tiempos antiguos, donde no había tanta sexualidad, tanta liberación, el porcentaje de cáncer uterino era mucho más reducido. O sea, ella le dijo de alguna manera en el aspecto espiritual o bíblico, pero también en el aspecto científico, que es bueno agradar a Dios, que es bueno hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad del hombre. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, Dios le dice, acuérdate de tu Creador antes que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando las cosas se olvidan, cuando nos olvidamos de Dios, llega el momento cuando nosotros decimos, pero ¿qué he hecho? ¿Qué me trae conformidad? ¿Cierto? Por ahí la Biblia nos enseña de alguien que quiso ganar dinero o ahorrar. Y juntó, dice, alimento en un granero y lo halló pequeño y lo agrandó. Y lo amplió y siguió trabajando su vida, no sabemos cuánto, pero me imagino que en el construir, en el cosechar, en el sembrar, se le pasaron muchos años. Pero llega el momento cuando ya lo tiene listo y después lo llenó esa parte y dice, ahora sí, deleítate, alma mía. Y viene la voz del Señor y dice, hombre necio. Dígalo usted, hombre necio. ¿Por qué era necio? Porque ese día venían por su alma. Que Dios nos bendiga. Entonces, ¿qué es importante, amados hermanos de Puente Negro, entender? De que la vida, la juventud, la niñez, la vida, ¿cierto? Uno tiene que considerar siempre a Dios en su camino. ¿Por qué? Porque de lo contrario usted no va a encontrar la razón de la vida. Usted va a decir, he trabajado tanto, ¿y para qué? Le decía yo, hermano, estos días, ¿cierto? Estuvimos en un velorio y le decíamos, mire, cuánta gente que se desveló por sus hijos. Cuánta gente que los cuidó desde pequeño ahí, que no se enfermaran, y hoy día están en un asilo de ancianos solos. Esos hijos que tanto cuidó, los fueron a dejar allá. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos otros, cierto, se envenenaron por alcanzar riqueza? Como recién dábamos el ejemplo de este hombre que agrandó su granero y mueren. ¿Y quién viene a aprovechar eso? Alguien que ni siquiera se esforzó. ¿Sí o no? Alguien que ni siquiera se esforzó. Que Dios tenga misericordia. El verdadero afán que alguien puede tener en su vida es alcanzar la misericordia de Dios, es buscar a Dios desde su juventud. Ese es el verdadero afán que alguien puede alcanzar, y ese afán le va a repercutir en la vida eterna. Por eso el escritor entiende todas estas cosas como un hombre sabio y entendido, y aconseja desde la juventud, acuérdate de tu Creador. ¿Qué más los que estamos llamados adultos? Cuando de a poco nos empieza a llamar la tierra, ¿o no? Cuando aparecen las enfermedades, ¿o no? Cuando aparece la famosa hipertensión, el dolor de hueso, cuando aparecen los problemas del corazón, cuando aparece una que otra enfermedad. ¿Sabe qué nos demuestra esto? Que nuestro segundo tiempo ya empieza a llegar a su final. Ustedes saben, los que son futboleros, los que les gusta el deporte, saben de lo que me refiero. Que todo esto llega en un momento cuando llega a finalizar. Y cuando ya entramos en la segunda etapa de nuestra vida, ahí vienen unas personas, hermano Panchito. Cuando entramos en la segunda parte de nuestra vida, debemos entender que estamos más cerca del final de nuestros tiempos. Por eso tenemos que acercarnos más a nuestro Creador y acordarnos de Él. Por eso no tenemos que olvidarnos de Dios, sino que por el contrario, si usted ya pasó los 40, todos los días, cada instante, acuérdese de su Creador. Recién tenemos el ejemplo, y Dios bendiga a estas personas que vienen llegando. A Joaquín, me lo conozco, Dios les bendiga, ¿cierto? Muy bienvenido. Entonces, ¿cierto? Uno tiene que entender que la vida en sí, a lo mejor podemos hacer muchas cosas. Trabajamos, estudiamos, nos preparamos para la vida, pero usted prepárese para la eternidad.
Prepárese para alcanzar la vida eterna. Prepárese para un día el llamado del Señor. Porque ¿sabe qué? A veces estamos tan apegados a esta vida que viene algún dolor y nos desesperamos. Y decimos, ¿qué va a hacer de mí? Prepárate para la vida eterna. Prepárate para la vida eterna, hermano, desde tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Hoy día que somos adultos, acuérdate de tu Creador. Mañana, cuando ya o los que están aquí, que ya han llegado a la etapa de la ancianidad, acuérdate de tu Creador. Porque ¿sabe qué? Pronto tendremos que alcanzar el lugar o el llamado a la vida eterna. Y si usted no se acordó de su Creador en la tierra, a ver los niños, Emanuel y Lucas, si usted no se acordó durante la vida, para eso Dios nos coloca en la vida. Para que en algún momento de nuestra vida, en la juventud, en la adultez o ya en la vejez, podamos mirar a nuestro Creador y podamos decir, Señor, yo te reconozco que tú eres mi Creador, reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y nos vamos preparando para la eternidad. Que Dios nos bendiga. Miren lo que dice: antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblaran los guardas de la casa, los brazos, habla de los brazos, ¿cierto? Cuando se encorven los hombres fuertes y serán las muelas, ¿cierto? Disminuido, y empieza a hablar el predicador de la vejez. Cuando empezamos a perder las piezas dentales, cuando empiezan los dolores de brazos. A ver, aquí estoy hablándole a alguien que le pasa eso, ¿no? Ay, que me duele, ay, antes no me dolía nada. Claro, pues iban pasando los años, pero se ve, ¿no? Y el cuerpo se va desgastando, ¿cierto? Cuando dice las muelas han disminuido, se oscurecen los que miran por las ventanas. ¿Cuáles son esos? Los ojitos. Mire, varios ya van usando lentes. Voy a sacar los lentes para leer porque no veo. Yo uso lentes, pero no lo, o sea, tengo lentes, pero lo uso a veces cuando estoy en el computador. Pero aquí igual a veces me bailan las letras. Pero quiero creerme joven y por eso no lo uso todavía. Cuando se oscurecen los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Aquí habla de la pérdida de sueño. ¿Sabe usted que una persona ya de la tercera edad duerme menos que una persona joven? ¿Se ve, no? Yo, si no me levantaba, no me despertaba mi mamá cuando era jovencito, dormía todo el día. Pero ahora ya no puedo. Y me gustaría, digo, mañana voy a dormir hasta tarde. Pero ya llega la hora de las 8, 7 de la mañana, aunque no tenga nada que hacer. Y a las 8:30, 9 ya no me puedo aguantar más. La cama ya me pesa. ¿Acaso no le pasa a usted lo mismo? ¿Por qué? Porque van pasando los años. Y eso es señal que el proceso de la vida va terminando, va llegando a su fin. Y en la medida como van avanzando los días y los años, el hombre, la mujer, debe entender que se va llegando al ocaso de sus días. ¿Se ha fijado cuando usted mira el sol y está mirando y dice, y está escondiéndose, ha llegado el atardecer? A lo mejor también ha llegado mi atardecer y no me he dado cuenta. Tenemos acá una persona que falleció de 50 y tantos años. ¿Se fijan, no? ¿Quién sabe si en esta semana mi Dios lo permita? O lo permita, no sé qué será mejor decir. Pero quién sabe si el Señor esta semana puede pasar lista por alguno de nosotros. O por mí a lo mejor. O por alguno de los jóvenes. O por alguno de los niños. Que Dios nos ayude. Por eso es importante acordarse de nuestro Creador. Por eso es importante vivir nuestra vida mirándolo a Él. Y no mirando las cosas vanas de la vida, porque ¿sabe qué? Nada de lo que observan nuestros ojos va a permanecer. El dinero se pierde. El dinero va y viene. La familia a veces también nos deja solos, ¿sí o no? A veces la familia está, gloria a Dios para los que tienen, pero ¿cuánta gente no termina solo? Aquí nosotros años atrás teníamos un hermano, al hermano José, ¿se acuerdan del hermano José? Un viejito que llegó viviendo allá al puente. Allá llegó viviendo el hermano José. Por ahí después se fue y ahí llegamos nosotros acá en 2007 y vivía en una casita de adobe allá, ¿cierto? Ahí arriba. Oye, y no sé cuántas familias tenía el hermano. Hijos tenía. Después se enfermó, lo llevamos, ¿cierto? Mi hermano aquí lo llevaron un día domingo y andaba en superintendencia, se llevó al hospital, una alza de presión, ¿cierto? Le dio como un accidente vascular.
Por ahí lo llevamos, ¿cierto? Fuimos nosotros a asistirlo, fuimos al hospital, lo trasladaron allá a Santa Cruz, lo llevamos para allá, íbamos para allá a verlo, ¿cierto? Y no aparecía nadie. Y después por ahí aparece un familiar, se lo lleva, lo fuimos a ver a Santiago y lo querían devolver. Que Dios tenga misericordia. Porque a veces las familias tampoco son motivo de seguridad. El único que es motivo de seguridad se llama Cristo el Señor. Cuando tu seguridad está en Cristo, tú vas a ver buenos días, tú vas a estar pasando tu adultez, tu vejez y vas a decir, tomado de la mano del Señor, voy a poder avanzar. No pongan la confianza en nadie más que no sea en Dios, ¿cierto? Cuando también temerán lo que es alto, mire, y habrá temores en el camino. Una de las cosas que pasa a la persona en la tercera edad, vienen los temores. Hay temor por esto, hay temor por lo otro. Usted cuando conversa con un abuelito, cualquier cosa le causa temor. No todos, pero aquí la Biblia habla de que viene el temor. Temor al día de mañana, temor a esto, temor aquí, temor allá. Es que la pensión, es que esto, es que la salud. Oiga, una de las cosas que nosotros como sociedad tenemos como falencia es que olvidamos a la tercera edad. Por eso usted cuando, miren, y esto se lo doy como consejo, cuando tenemos los días de acción de gracia, usted dé con gratitud, dé con abundancia, no dé con mezquindad. No traiga una caja de fósforo, ¿sabe por qué? Porque muchas de esas cositas van a los hogares de mis hermanos pensionados. ¿Sí o no, hermano? Aquí lo primero que se ve, los hermanos pensionados, aquí ya un paquetito para los hermanos. ¿Por qué? Porque de esa manera uno sabe de que la pensión es poquita. Porque ellos viven con ese temor, mira, alcanzar para pasar el mes. Hermanos que trabajaban y a lo mejor tenían buenos sueldos, llegan, hoy día nosotros no lo ve eso, ¿cierto? Llega el momento de jubilarse y el que ganaba tanto, ahora no gana ni la mitad. ¿Sí o no? Pero aquellos que confían en el Señor, Dios proveerá. Por eso usted, mi hermano, confíe en la misericordia del Señor. Acuérdese siempre de su Creador. En la mañana se despertó, acuérdese de su Creador. Durante el día, acuérdese de su Creador. Al terminar la tarde, diga, Señor, gracias. Acuérdese de su Creador, porque acordándonos de Él, estaremos bajo su mano poderosa, guardados y seguros por la misericordia del Señor. Que Dios nos ayude. Si le causa temor ver noticias, no vea noticias. Porque las noticias lo único que hacen, nos asustan, nos traen temor, y a veces muchas cosas de la prensa están manipuladas por otras personas. Por eso usted escuche alabanza. En su casa, alabe al Señor. En su casa, acuérdese de su Creador. Si usted está en la casita con su viejito, con su viejita, el hermano con la hermana, con sus hijos, acuérdense de su Creador. Pongan alabanza, cántico para este Dios vivo. Vivamos apartados de toda esta sociedad que está corrompida, amados hermanos. No se trata que vivamos como en una burbuja, que nos olvidemos, no, porque estamos en el mundo, pero como Jesús dijo en San Juan 16, están en el mundo, pero no son del mundo. Recuérdense que los hebreos estaban en Egipto, pero no eran egipcios. Usted y yo estamos en este lugar, en esta tierra corrompida, de dolor, de angustia, pero ¿sabe qué? Tenemos una morada que está del sol más allá. Tenemos allá una tierra que está preparada, una morada que está preparada por nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros los de Puente Negro también estén conmigo. Así que acuérdese de su Creador. Que Dios nos bendiga. Dice, antes que la cabeza de plata se quiebre. Esto es la vida es la cuenca, ¿cierto? Esta cadena de plata se quiebra y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Se da cuenta, mientras haya vida, mientras haya aliento de vida, tenemos que recordar a nuestro Creador, tenemos que volvernos hacia Él. Por eso Dios, incluso a veces en el último momento de vida, a alguien le da la oportunidad de salvación. Cuando a lo mejor alguien dice humanamente ya no hay esperanza, pero mientras haya esperanza, mientras haya aliento de vida, mientras esto no se haya roto, la vida no se haya perdido, siempre va a haber esperanza. Si tú estás aquí, es porque hay esperanza.
Si usted ha podido llegar a la casa del Señor, es porque hay esperanza. Por eso vuélvase a su Creador. Usted que le afecta a lo mejor todo lo que se está viviendo, crisis para allá y para acá, ponga a Dios por delante de todas las cosas y Dios lo va a sustentar. Dios te va a proveer, joven, para tu estudio. Dios te va a proveer, señorita, para tus estudios. Al hermano, a la hermana, Dios le va a proveer lo necesario para la vida. Pongamos nuestra mirada en el Señor. No atesoremos, no juntemos, sino que vivamos como hombres y mujeres que ponemos nuestra confianza en el Señor. Que Dios nos guarde. Que Dios nos ayude. Dice, cuando el polvo vuelva a la tierra como era, de allá salimos del polvo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. O sea, hasta el cuerpo, si yo lo cuido, lo abrigo, qué sé yo, es vanidad, porque el cuerpo va a terminar ahí en el polvo. ¿Sí o no? ¿Cuántos hombres a lo mejor y mujeres altivas, vanidosos, caprichosos, que a lo mejor, qué sé yo, se creían los mejores y que menospreciaban a otros porque a lo mejor no estaban a su nivel, a su estatus, hoy día ya son cenizas en el cementerio? Dios tenga misericordia. Dios nos guarde. Ni siquiera el cuerpo, ni siquiera este cuerpo humano, porque del polvo salimos y al polvo vamos a volver. Pero el alma, esta que está acá adentro, esta un día va a presentarse ante el trono de Dios. Por eso usted cultive su alma, alimente su alma, llénese de las cosas de Dios y no se llene de las cosas de este mundo. Llénese de lo que Dios, cierto, le agrada, de que sea un hombre de fe, una mujer de oración, un hombre que reflexione en la palabra de Dios, alguien que canta cántico a Dios. Llénese día a día del Señor. Cuando usted se sube a una locomoción colectiva, usted vea, observe. Años atrás nosotros vivimos en Santiago y sabe usted, toda la gente, hoy día está muy de moda el tema de los celulares, que todos van con su celular, ¿cierto? Pero antes usted miraba o se paraba en un paradero de micro en Santiago y veía a la gente con su mirada, y yo decía a la mente, ¿en qué estará esta gente? Porque todos ahí, otros durmiendo, ¿cierto? Y qué sé yo, pero qué lindo es. Y un día alguien decía, un hermano Pedro allá en Talca, un día dice que va a un lugar, cierto, Pedro Riquelme, me parece que él contaba este testimonio, y dice que va a ser, él era peluquero, tenía una peluquería en Talca, y él, cierto, va, me parece que de él escuché este testimonio, dice que va a Santiago, si no fue él, fue de otro hermano, la cosa es que va, y se sube al micro, como toda la gente, va a un recorrido a un cierto lugar, años atrás cuando estaban estas famosas micro amarillas. Y dice que sube una persona y lo empieza a mirar. Y él como que miraba para afuera y miraba a la persona. Y la persona con la mirada fija en él. Y empezó a acercarse, no sé, no recuerdo si era una mujer o un hombre. La cosa es que se acerca a él y le dice, ¿quién es usted? Y él le dijo, ¿por qué me hace esa pregunta? Yo quiero preguntarle que ¿quién es usted? Porque en el momento cuando yo subí a la micro, lo miré y en su frente hay un sello que resplandece. Ese es el sello que debemos de tener todos los hijos del Señor. Por eso, iglesia de Puente Negro, acuérdate de tu Creador, para que donde vayas, allí esté el sello de Dios en tu vida, para que la luz de Dios no solamente te alumbre a ti, sino que alumbre a otros también. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Todo lo demás es vanidad. A lo mejor estás afligido por alguna situación que te ha pasado en tu trabajo. Tranquilo, eso es vanidad. Todo es vanidad. Solo lo que permanece para la vida eterna, eso es importante y tiene relevancia para el Señor. Guarda tu alma, guarda tu vida espiritual. Si puedes bendecir a otro, bendice a otro, haz el bien. Ayuda al que está con problemas, porque de eso se agrada el Señor. Que Dios nos bendiga. Y entramos a la parte final de este mensaje y dice, y cuánto más sabio fue el predicador. El predicador entendió las cosas de la vida. Muchas veces nosotros no entendemos las cosas de la vida.
Porque el predicador fue un hombre que dio, a pesar, ¿cierto?, de que cometió errores, de que tuvo, ¿cierto?, ciertas situaciones por ahí maritales, habla, ¿cierto?, la historia bíblica de este rey Salomón, pero la sabiduría estaba porque Dios se la había dado. Y dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y dice, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Por eso, cuando Dios coloca parte de su gracia en nuestras vidas, nosotros tenemos que difundirla a otros. Es el deber del Padre. Mire como escuchaba yo aquí a la Marianita delante, y yo decía, mire, esto confirma la palabra del Señor. Porque de lo que Dios le había dado a ese padre, Él le daba y les enseñaba a sus hijas. No todos vamos a predicar aquí, a lo mejor usted dice, yo no sé predicar ahí, pero usted puede predicar en su casa. Usted puede predicar con los suyos, puede enseñar sabiduría a los que están a su alrededor. Yo a mis hijos, ¿cierto?, también tengo que enseñarle, a Felipe, a Daniela y a él, ¿cierto?, tengo que enseñarle que busquen al Señor, ¿cierto? Yo doy gracias al Señor porque ellos ya saben que es aquí donde les conviene estar. Y ellos ya, yo les digo, chicos, la hora y ¡pum! Y están listos. ¿Se fijan? No como niños que hay que andarlos tironeando, que ven a darte la cara, que te vaya a poner esta ropa, cámbiate lo que te lo pasó. ¿Se fijan? Ellos ya saben, ya como son lolitos, se preparan. Por eso usted también sea un hombre que enseñe la sabiduría de Dios que Dios ha puesto en su vida. Que Dios nos guarde. Dice, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Que Dios nos ayude. La abundancia que Dios nos da tenemos que compartirla con otros. La abundancia que Dios te ha dado no la puedes atesorar. El conocimiento que usted tiene de Dios tiene que compartirlo. Compartirlo con los amigos, en el trabajo, con aquellos que están alejados. Usted hable del Señor, porque usted lo puede acercar. Y dice, y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Un hombre que sabía cómo llegar, un hombre que sabía cómo enseñar. Qué importante es eso, enseñar con palabras agradables, enseñar con amor. Una de las cosas de los educadores, ¿cierto?, de los docentes, es que con el niño, con el estudiante, hay que establecer lazos, ya, de cariño, de confianza, ya. Y si usted al niño, el niño lo va a bloquear y no va a aprender nada. Eso se enseña en la psicología. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, que hemos recibido el amor de Dios? Dios me ayuda a mí a enseñar con amor. Dios me ayuda a mí a enseñar como que si usted, yo soy usted. ¿Sí o no? Como que todo lo que usted está sentado ahí en la banca, soy yo. Antiguamente nos pegaban en la escuela, ¿sí o no? ¿Se acuerdan los viejitos, no? Los viejitos como yo, ¿ya? Usaban los profesores usaban una regla de madera. Me acuerdo yo, y ponga usted sus manos. Si no traía la tarea hecha, ¡pam!, un solo chicotazo. Vamos revisando los oídos, vamos revisando la uña. ¿Se acuerdan, no? Y el que venía sucio, ¡pam!, la regla en las manos, y vamos. Allá en Merced Oriente, ¿cierto?, donde está el colegio, por fuera pasa una seque también. ¿Cuántas veces vi compañeros en la seque en la mañana, a las 7 de la mañana, caminando para las 8 en la seque, dándose la cara? ¿Y qué le pasó? Con la cara cochita, y me mataron a dar la cara. Ahí está en la seque. Que Dios nos ayude. Pero hoy día se enseña de otra manera, con amor. Así también Dios nos enseña a nosotros. Dios me ayude a mí como pastor. Dice, procuró el predicador, el hombre más sabio, que Dios le había dado sabiduría, hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los maestros de la congregación dadas por un pastor. O sea, las palabras de enseñanza tienen que dar dirección a algo, tiene que dar seguridad, porque cuando usted ancla algo, usted le da seguridad. Y dice que las palabras del predicador tienen que ser ancladas con seguridad, darle seguridad a alguien, darle dirección. Por eso usted, cuando habla a los suyos, habla a sus hijos, háblele con la seguridad de que usted conoce a Dios. ¿Me entiende, no? Usted es un hombre, un padre, una madre que ha conocido a Dios. Usted instruye a sus hijos como eso, como un hombre que ha conocido a Dios. Y déle dirección.
Si usted ve a su hijo que va por el mal camino, instruye, le digo, hijo, por aquí no vas a sufrir. Hijo, mira qué estás haciendo. No, hijo, no lo aforre, no le pegue. Háblele con amor, enciérrase con él en su pieza. ¿Se diga, no? Cuando chico usted le puede correr correazo, como hacía el Brian. Pero ahora, ¿cómo se vería el hermano Luis corriéndole correazo al Brian? Capaz que se devuelva al contrario y lo agarre a él a casa. Hoy día hay que hablarlo de otra manera. Ya no son niños, tenemos que hablarlo como padres, ¿cierto? Encerrarnos. Yo lo he hecho con Felipe a veces, con Daniel, hemos hasta llorado juntos a veces. Se diga, pero siempre con palabras de amor, de ternura. Que Dios nos guarde. Por eso la palabra dice del predicador, del que predica, del que enseña, son como aguijones, algo que clava el corazón. Que Dios nos ayude. A lo mejor cuánto hay necesitando esas palabras a su alrededor y ni siquiera usted se ha dado cuenta. A lo mejor cuántas personas están agobiadas, angustiadas con este tema de que el sistema día a día nos está presionando. Y usted tiene la palabra clave para esa persona y está callado. Y esa palabra, cuando usted la suelte, cuando usted la libere, va a ir directo al corazón como un aguijón, va a ser como algo anclado. Y esa persona va a reconocer y va a decir, claro, si Dios es mi solución, si Dios es la alternativa que yo tengo. Y esa persona a lo mejor va a salvar su alma. Y dice la palabra del Señor que aquel que salva un alma o la lleva al arrepentimiento, cubre multitud de pecados. Que Dios nos ayude. A lo mejor no será la forma correcta, a lo mejor yo he estado usando una manera incorrecta con mis hijos, con los míos, con mis amigos, de mostrar el Evangelio. Trabajaba en Talca en alguna oportunidad, ¿cierto? Y me dice alguien, ¿sabe qué? Y me dijo, yo quiero decirte algo, Rodrigo se llama ese muchacho, Rodrigo Pérez. Y me dice, Rodrigo Pérez, Felipe, quiero hablar contigo del tema del Evangelio. Dime, Rodrigo, le dije, ¿sabes qué? Conozco a muchas personas evangélicas, dijo, pero ¿sabes qué? Te veo a ti y te veo distinto como tú eres, me dijo. Porque tú te acercás a uno, dijo, conversas con uno y por ahí de a poquito, pum, le metes el Evangelio. Y eso es así. Uno tiene que esperar el momento que Dios. El Evangelio no es para contender con nadie. El Evangelio no es para pelear. Usted tiene que presentar a un Dios de amor y de misericordia. Y un Dios que puede perdonar pecados. Un Dios que puede hacer nuevas todas las cosas. Y lo más importante, un Dios que trae salvación y vida eterna. Que Dios nos ayude. Dice el predicador ahora, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados sobre las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, aquí nos dice ahora el Señor a nosotros, ahora, hijo mío de Puente Negro, dígame usted, sean amonestados. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El que quiere estudiar tiene que entender que se va a fatigar. El que quiere estudiar tiene que entender que se va a cansar. El que quiere estudiar tiene que entender que va a tener que amanecerse muchas veces estudiando. Es fatiga de la carne. Está bien que usted lo haga, pero no hay fin de hacer muchos libros. Alguien dice, voy a estudiar esto y termino eso y voy a seguir estudiando. Y después y pasa su vida en eso. Que Dios nos ayude. Pídale usted dirección a Dios de su vida. El que no sabe qué estudiar, pídale a Dios dirección. Pero no olvide esto. El que va a estudiar tiene que entender que hay fatiga de la carne. Porque usted no le va a ir bien ahí sentado, echadito atrás, sin hacer ningún esfuerzo. No, esto va a traer esfuerzo. Pero aquí viene todo. El fin de todo discurso, la conclusión de todo esto. Después de entender desde la juventud que el hombre tiene que mirar a su Creador, el hombre adulto, el anciano tiene que volverse al Señor, el hombre que enseña tiene que entender estas cosas. Mire lo que dice, el fin de todo discurso oído es este, iglesia de Puente Negro, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que Dios nos ayude. Algunos dicen, vengan a Dios y Dios los va a hacer empresarios. Vengan a Dios y Dios les va a entregar esto. Oiga, yo conozco a hombres de Dios que han muerto en la pobreza.
Con lo único que han tenido es con una bicicleta estacionada al lado afuera. Pero sabe, su testimonio era un testimonio maravilloso ante el Señor. Dios bendice, sí, Dios bendice. Dios provee, sí, Dios provee. Pero aquí el predicador dice, este es el fin de todo. No es que alcancemos las riquezas del mundo, no es que seamos los mejores de todo aquí en la tierra. No, porque tu gloria no está aquí en la tierra. Nuestra gloria está en el reino de los cielos. Cuando escuchemos por labios del Maestro decir, venid bendito de mi Padre, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho los pondré. Y dice, este es el fin de todo, iglesia de Puente Negro. A partir de este momento, este es el fin de todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Usted puede seguir haciendo lo que usted quiera hacer. Por ahí dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero también termina diciendo, pero no todo me conviene. Usted puede seguir disfrutando la vida, puede llevar una doble vida, que es cristiano para algunas cosas, para otras cosas es mundano. Cierto, como dice acá, si quiere teme a Dios, si no quiere no lo teme. Pero entienda esto. Y aquí no es cierto, la imagen de la justicia aparece como una doncella, cierto, con una balanza, ¿ya? Y también, cierto, aparece por ahí cuando vemos imágenes de justicia, vemos un tribunal y a un hombre que a lo mejor ni siquiera siente lo que pueda estar sintiendo una víctima o lo que está sintiendo un acusado, un juez. Dios no es ni esa doncella con esa balanza en sus manos, ni tampoco es un juez insensible que está en un tribunal. Dios es el Dios que conoce todas las cosas. Y que llegará el día cuando tengamos que presentarnos ante el tribunal de Él. Y Él descubrirá todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Por eso usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Temer a Dios. Conduzca su vida en el temor del Señor. Dice de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Usted va a ser un hombre, una mujer sabia si camina en el temor del Señor. Iglesia de Puente Negro, teme a Dios. Teme a Dios. ¿Y qué más? Guarda sus mandamientos. ¿Dónde está todo esto aquí? Es lo que Dios nos enseña día a día. Aquí están los mandamientos del Señor. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No codicies lo que no es tuyo. No codicies la mujer de tu prójimo. No mates a otro. Ahí están los mandamientos del Señor. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Entonces, para que podamos entender que un día Dios nos va a llamar a su tribunal y Él va a descubrir todo lo encubierto, yo debo entender que no tengo que tener cosas malas encubiertas. No encubra cosas malas, por el contrario, encubra lo bueno. A lo mejor usted hace cosas que nadie lo ve. Años atrás estaba muy de moda el tema donde los famosos andaban con una camarita filmándolo todos los días. A lo mejor usted hay cosas que nadie las ve que las hace humanamente, pero hay un Dios que lo ve. A lo mejor dirá usted, si mi pastor supiera lo que hice, me daría la oportunidad hoy día. No lo vi. No lo vi. Perdóneme, no lo vi. Pero Dios sí lo vio. Y sabe que le tengo una buena noticia. Llegará el día cuando delante de la multitud del cielo, delante de los ángeles, de los arcángeles, delante de los redimidos, Dios va a llamar a Juanito Pérez. Y te va a decir, Juanito Pérez, cuando nadie te vio, tú me honraste. Cuando nadie te vio, tú ayudaste al necesitado. Cuando nadie te vio, tú estabas ahí orando y clamando ante mi presencia. Pero ¿sabes qué, Juanito Pérez? Yo te vi y hoy día yo te corono de mis favores. Entra al gozo de tu Señor. Yo quiero ser Juanito Pérez. No sé usted, yo quiero ser Juanito Pérez. No me diga Juanito Pérez la sabía, pero yo quiero ser Juanito Pérez. Quiero que un día Dios descubra mis obras y sean agradables al Señor. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Así que esto es el todo de la vida.
Este es el todo de la vida. Usted quiere vivir la vida, disfrutarla, disfrútela, pero sirviendo al Señor. Deje la amargura de lado, deje los malos ratos de lado, disfrute de la vida. Vea lo hermoso que es una flor. ¿Cuántos se deleitan por el canto de un ave? Es que tengo tantos problemas, pero Dios te envía un ave a tu ventana a cantarte, y eso es hermoso, eso es maravilloso. Cuando escuchas el silbido del viento, oh, pero es que tengo tantos problemas, pero ahí está Dios a través del viento silbando en tu ventana, en tu oído. Disfruta de las cosas hermosas de la vida, iglesia, y teme al Señor y guarda sus mandamientos, y un día entraremos victoriosos en la gloria que el Padre tiene reservada para nosotros. Que Dios nos bendiga, Dios confirme esta su palabra en nuestros corazones, y vamos a orar, a dar gracias al Señor por lo que Él nos ha dado en este día. Oremos en el nombre del Señor.